Buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos en nuestro discipulado con el título La vida normal, es decir, andar en el Espíritu, tener una comunicación constante con el Espíritu Santo. Esa es la vida normal que deberíamos de tener. Y sabe, la visión personal nació precisamente con ese sentir en mi corazón. Y dice así: mi meta en la vida es ser como Jesús. Por eso hoy, en cada momento del día, me esforzaré en andar en su palabra y en su presencia para llevar el Evangelio a mi ciudad. Esa es mi visión y esa es la visión que Jesús nos dejó a nosotros. Caminar con Él, aprender a caminar en el Espíritu, tener comunión con Dios. Recuerda que somos templo del Espíritu Santo. Esto de andar en el Espíritu Santo siempre ha sido un anhelo porque es caminar en el poder de Dios, es vivir en seguridad, es algo extraordinario caminar en lo sobrenatural, es caminar en victoria, es caminar sobre las adversidades. No es que no se tenga temor, pero puedes experimentarlo, pero venciendo las adversidades. Y eso es algo muy importante. Además, que cuando aprendemos a caminar con Dios, dejamos una huella en nuestras generaciones porque ellos van a ver cómo caminar con Dios. No es fácil, no se logra de la noche a la mañana, ni siquiera en meses. Esta lección más bien quiero hacerte un énfasis y una verdad muy grande. Dios está dentro de ti y Dios sigue hablando y la voz de Dios en nuestro interior debería ser la vida normal del cristiano. Es algo que normalmente no vemos, desafortunadamente, en nuestros tiempos, pero era la vida normal de los primeros cristianos. Podían escuchar la voz de Dios fácilmente, entender plenamente lo que Dios les quería decir. Y eso ha quedado en el olvido, pero restauración familiar debe de volver al estado normal, a la vida normal, escuchar la voz de Dios y como quien camina con aquel que es el Dios del universo. Eso debería ser lo normal. Ahora bien, esto se tiene que hacer con paciencia, no va a ser rápido. Lo único, repito, que quiero convencerte es que Dios sigue hablando en tu interior. La pregunta es, ¿cuánto lo escuchas? ¿Cuánto lo estamos escuchando realmente? ¿Cuánto? Mire lo que dice 1 Juan 4:17 y solamente en la NTV lo quiero leer. Dice, y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Escuche esta primera parte. Al vivir en Dios, es decir, cuando caminas con Dios, tu amor se hace perfecto. Es cuando puedes perdonar, es cuando puedes tener victorias, es cuando puedes caminar sobre el pecado. En otras palabras, el vivir en Dios te da la victoria, aprender a vivir en Dios. ¿Qué otra palabra puedo usar para decir el vivir en Dios? El existir en Dios. Y eso significa el existir a cada segundo, a cada momento. Eso no significa necesariamente que a cada segundo estés hablando con Dios, pero a cada segundo sí debes y debemos aprender a andar, a caminar en el Espíritu. Eso es diferente. Andar en el Espíritu no necesariamente es tener comunión con Dios, porque tener comunión es hablar con Dios. Y yo puedo andar en el Espíritu, puedo estar haciendo mis actividades diarias en el Espíritu sin necesariamente hablar con Dios. Pero es importante que aprendamos a caminar y andar en Él y tener comunión con Él. Fíjense cómo dice, y continuamos con ese versículo 17 de 1 de Juan capítulo 4. Y luego al final del texto dice, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. ¿Cuál es la clave? Vivir como Jesús vivió en este mundo. Esa es la clave. Cada cristiano es llamado a vivir como Jesús vivió en este mundo, porque es la única forma en que podemos tener una victoria segura sobre el pecado, vivir en amor, es decir, no podremos tener nada que esté operando malo en nuestro corazón, no vamos a guardar nada contra nadie, simplemente vamos a ser gente victoriosa. Y de eso se trata la visión personal, que aprendamos a vivir una vida victoriosa. Ahora, vivir en Dios
como dice Primera de Juan, ¿qué significa? Andar en el Espíritu, caminar con Dios, tener conciencia de Dios de una forma continua. Es decir, también es tener comunión con Dios, hablar con Él. Dios es un Dios tan poderoso que Él lo llena todo y está en todas partes. Pero hay algo muy importante que debes entender. Toda la gente en este mundo, todo lo que existe, está lleno de Dios, está en contacto con Dios. Sin embargo, el único ser que tiene un privilegio muy grande es aquel que tiene a Jesús en su corazón, aquel que se arrepintió, creyó y cree de todo corazón que Dios vive dentro de él. Es el único ser, el cristiano, que tiene el privilegio de ser templo del Dios viviente y poder tener una comunión íntima con el Dios viviente. Ninguna religión, ninguna secta tiene ese privilegio, solo los cristianos genuinos. Mire cómo el apóstol Pablo tres veces, en 1 Corintios, en dos ocasiones dice así, capítulo 3, versículo 16, dice, somos templo del Espíritu Santo. Y ahí mismo, en esa misma carta, pero en capítulo 6, versículo 19, dice, somos templo de Dios. ¿Cómo ve? Primero dice que el Espíritu Santo y luego Dios. He aquí la Trinidad. Claramente el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, Dios mismo vive dentro de nosotros. Y en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 19 es aún más contundente, perdón, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré, o sea, viviré y caminaré entre ellos. O sea, Dios es claro. El cristiano es el único con el privilegio de que Dios vive dentro de él. Pero honestamente, nadie cree esto. Muy pocos lo llegan a creer. Pero Restauración Familiar y mi trabajo es que usted logre creer esto de todo corazón porque es la única forma en que usted y yo vamos a poder tener victoria sobre el pecado. Vamos a dejar de pecar. Podemos dejar de pecar. Eso es un hecho porque somos los únicos con el privilegio de que Dios vive dentro de ellos. Ahora bien, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Eso es muy importante, porque a nosotros, los cristianos, Dios no nos habla audiblemente, al menos que sea profeta y algún tipo de don profético, está bien. Pero de forma general, Dios no habla de esa forma. La pregunta es, ¿cómo Dios habla hoy? Muy bien. Vamos a dar respuesta a esa pregunta regresándonos cómo Dios hablaba antes, para entender cómo Dios habla hoy. Por ejemplo, Adán y Eva, antes de que ellos pecaran, dice lo siguiente, Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mire que dice que Dios mismo se paseaba en el huerto. Ahora dice, ¿cómo Dios mismo, que Dios no ha estado siempre en el cielo? Pues sí. La NBI dice así, andaba recorriendo. La TLA dice, iba y venía. La PDT dice que caminaba. Y la NTV dice, caminando. La Biblia es clara y todas las versiones nos dicen claramente que Dios estaba caminando en el huerto. Ahora, sabemos perfectamente que Jesús tuvo manifestaciones en todo el Antiguo Testamento, el encuentro que tuvo con Jacob, el encuentro que tuvo con Abraham, etcétera. Pero aquí tenemos una manifestación de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, como Dios, no como hombre, sino como Dios. Claro, tomó una forma de hombre, se apareció a Adán y Eva y era una comunión continua que ellos tenían con el Hijo de Dios. La Biblia no es explícita al respecto,
Pero acuérdense que el Espíritu Santo nos revela las cosas. Y Adán y Eva tenían una comunión con el Hijo de Dios continua. ¿Cómo podemos saber esto? Porque dice que escucharon la voz de Dios y se escondieron. Eso quiere decir que ellos reconocieron la voz del Hijo de Dios, la voz de Dios. La reconocieron y se escondieron. Por eso se escondieron, porque reconocían y sabían quién estaba ahí. Sabían que era Dios mismo en forma humana. Ahora bien, Génesis 3, 9 y 10 dice así: mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, me escondí. Otra vez, ellos dijeron, era el ángel de Dios, era un ángel, era un arcángel, era un serafín. No, 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 no. Ellos dijeron, es la voz de Dios. En otras palabras, Adán y Eva tenían una comunión directa con Dios. Ellos veían físicamente a Dios en la persona del Hijo de Dios, del Hijo de Jesucristo, y conocían su voz. Esa era la forma en que Dios se comunicaba con Adán y Eva. Era una forma obviamente muy sencilla porque podían ver y podían escuchar y podían verlo. Entonces no había problema con todo ello. Sin embargo, Dios no ha hablado siempre de la misma forma porque eso sucedió antes de que pecaran. Y obviamente tuvieron sus últimas pláticas después de que pecaron. Sin embargo, podemos ver que Moisés, Dios habló a él, pero no hablaba al pueblo. Y Dios hablaba a Moisés y entonces Moisés le decía al pueblo lo que Dios decía. Esa fue otra forma en que Dios habló. Y va recorriendo el tiempo y llegamos a los profetas. Dios hablaba a los profetas y los profetas hablaban la voz de Dios al pueblo, pero Dios no hablaba al pueblo. Conforme fueron pasando los años, Dios fue hablando de distintas formas. Esto lo podemos ver muy claramente, por ejemplo, con la vida de José. Lea en Génesis la vida de José y usted jamás encontrará un texto que diga que Dios le habló audiblemente a él. Es decir, José nunca escuchó audiblemente la voz de Dios, pero en los sueños pudo escuchar la voz de Dios en sueños, pudo entender la revelación de los sueños y Dios se comunicó con José a través de los sueños, pero nunca de una forma de voz audible. Entonces, ¿qué quiero enfatizar? La forma en que Dios habla. Con Adán y Eva lo vieron, lo escucharon hablar. Con Moisés, a través de él, el pueblo nunca lo escuchó, fue a través de Moisés. Con José, a través de sueños, pero él nunca escuchó la voz de Dios. Entonces, Dios con los profetas también, por ejemplo, les hablaba a ellos, que eran muchos, a diferencia de Moisés, que solamente era él, y entonces ellos hablaban al pueblo. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, Dios habló a través del Hijo. Cuando Jesucristo estaba como hombre, Él habló y todos le vieron, todos le escucharon y todos podían escuchar su voz física y audible. Sin embargo, después de que Jesús muere y resucita, entonces Dios cambia. Diga ahí conmigo, Dios cambia. ¿Qué cambia? Cambia su forma de hablarnos. Ya no es como con Adán y Eva, ya no es como con Moisés, ya no es como a José, que aún Dios sigue hablando a través de sueños, pero no es la forma principal como Dios nos habla hoy. Vamos a ver cómo Dios nos habla hoy y por qué Él tomó esa determinación que fuese así. Jesús resucita y entonces Dios nos da su Espíritu Santo, que es Él mismo. Muy bien, su Espíritu Santo, y mire lo que dice a continuación. El Evangelio de Juan dice, capítulo 14, versículo 23 y 26. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí, el que me ama, perdón, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y el versículo 26, que es muy contundente, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muy bien, aquí está.
Esta es la nueva forma. Él les recordará. Claro, él lo dijo antes de resucitar. Capítulo 14 del Evangelio de Juan, todavía no había muerto ni resucitado, pero él les estaba diciendo la nueva forma en que Dios iba a hablarnos a nosotros hoy en día, por medio de su Espíritu Santo. Por supuesto que también está la palabra de Dios, que es 100% confiable. Las palabras de Dios son limpias y están purificadas. Él no falla, el hombre falla, Dios no falla. Y mire, honestamente, ¿cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo le enseñó algo a usted? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, Dios me dijo esto? Ok. Si usted me dice que no lo ha experimentado en días o semanas o incluso meses, o incluso quizás alguno diga, yo jamás he escuchado eso, eso quiere decir que estamos desconectados de la forma en que Dios habla hoy. La forma natural en que Dios habla hoy es esta. Dios habla con impresiones a nuestro interior y nos da indicaciones claras que podemos entenderla. Le voy a decir esto, Dios no habla a la mente, Dios, lo voy a repetir, Dios no habla a la mente, Dios habla con impresiones a nuestro ser interior, de tal forma, esa impresión puede durar un segundo, es algo muy rápido, pero al mismo tiempo le dice muchas cosas y usted las puede entender. ¿Por qué? Porque es una comunicación espiritual. Por eso Dios no habla a la mente. La mente interpreta lo que recibió en su espíritu, pero Dios nunca le va a hablar a la mente. Así que cualquier pensamiento que llegue a la mente, usted tiene que saber que no es Dios. Muy bien. Mi intención hoy no es enseñarle todo de cómo es que el Espíritu Santo habla a su ser interior y cómo escuchar su voz, que debería ser la vida normal del cristiano de hoy, que desafortunadamente no lo es, pero que ese es mi trabajo como pastor, guiarle y dirigirle a escuchar la voz de Dios de forma normal. Jesús claramente lo dijo, que Él enviaría su Espíritu y que Él nos enseñaría todas las cosas. Pregunto nuevamente, ¿cuándo fue la última vez que Dios le enseñó algo a usted? ¿Sí se fija? Si usted no ha recibido una enseñanza por parte del Espíritu Santo, eso quiere decir que no estoy aprendiendo o no he aprendido a escuchar su voz en mi interior. Todos los siguientes discipulados van a tener que ver con todo esto, cómo andar en el Espíritu, cómo aprender a caminar con Dios, cómo escuchar su voz. De eso se tratan este y los siguientes discipulados. Pero en este lo que quiero convencerle es que la forma normal en que Dios habla es en nuestro interior. No escuchando voces, no, Dios no habla así hoy. El profeta sí, puede pasarle eso, pero yo nunca he escuchado la voz normal, pero sí sé cuando Dios me habla. Eso sí lo sé. Dios me habló. Y eso debe ser normal. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 perdón, 1 Corintios. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí está, por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios. En otras palabras, nosotros podemos conocer muchas cosas y muchas revelaciones que Dios tiene para nosotros. Y Dios dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Otra vez, escuche la palabra, con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2, del 9 al 14. Oír la voz de Dios debería ser lo normal para nosotros. De eso se trata este discipulado. Quiero convencerte que Dios nos habla y que debería ser normal escuchar su voz todos los días y de forma continua durante el día. Obviamente no es una voz audible,
lo repito, pero es una voz que sí llega a mi espíritu, a mi ser, y es una voz que puedo entender claramente. Y quiero ser enfático, no tiene que ver con tu mente. Por ejemplo, en la mañana, cuando te levantes a orar, lo primero que tienes que hacer es callar todos los pensamientos que salen de tu alma. ¿Qué significa esto? Las preocupaciones, las angustias, las ansiedades, lo que tienes que hacer. Voy a hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que escuchar aquello, tengo que ver aquello, me falta esto. Todas esas voces nunca te van a permitir escuchar la voz de Dios si primero no las callas. O sea, el primer paso para orar no es orar. El primer paso es quedarte quieto, quitar todas esas voces, preocupaciones, angustias, ansiedades, quita todo. Escúchame, te garantizo que no escucharás la voz de Dios si no aprendes a hacer esto. Quita todas esas voces del alma, que generalmente en los adultos son preocupaciones. ¿Y qué va a pasar con mi hijo? ¿Y qué va a pasar si no tengo para pagar esto? ¿Y qué va a suceder con aquello? Y siempre preocupado, angustiado. No podemos escuchar a Dios en esa condición. Quitas las voces del alma, que son preocupaciones, angustias y demás, y entonces pasas al proceso donde tú estás cara a cara con Dios. Y entonces, cuando estás cara a cara con Dios, estás listo para empezar a darle, número uno, gratitudes. Reconoce quién es Él. Asómbrate de y dile quién eres, dile quién es. Él es el poderoso, Él es el omnipresente, el que está ahí, ahí presente en todo tiempo. Él es, habla, dile quién es. Claro, puedes pedirle, puedes confesar, puedes interceder, pero mi opinión primeramente es quita todo lo que estorba, deja que tu mente esté conectada con Él, que tengas conciencia, pues que haya una conciencia de Él. Eso es lo que quieres hacer al principio, una conciencia de Él plena, de tal forma que tengas una seguridad, certeza. Y número uno, tan importante es fe. Dos, sé sincero, según Hebreos 10:19. Fe, en plena certidumbre de fe, con un corazón sincero. Hazlo así. Y luego también recuerda, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y vas a experimentar su presencia. En cuestión de minutos, la presencia de Dios estará presente ahí contigo, sin duda. Lo experimenté hoy en la mañana, lo experimento en las mañanas. Durante el día tengo que ser honesto que me ha costado más trabajo, pero en las mañanas es fácil discernir la voz de Dios cuando haces estas cosas. Y cuando tú las haces, vas a poder escuchar la voz de Dios, no solamente por las mañanas, sino también durante el día. Mire, ya en los últimos tiempos, cuando Jacob estaba muriendo, dijo algo a su hijo José que me impresionó. Génesis 48:15 en la NTV dice, los patriarcas, dice así, llegó, luego bendijo a José, Jacob, bendijo a José con las siguientes palabras, que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor y toda mi vida hasta el día de hoy. Mire cómo dice acerca de su padre y de su abuelo, que caminaron con Dios. Ahora, quiero que vea que es algo normal. No solamente Abraham e Isaac caminaron con Dios. Mire, Génesis 5:22 dice que Enoc caminó con Dios. Y dos veces lo dijo. Génesis 5:24 dice que caminó pues Enoc con Dios. Y seguimos un poquito más adelante y en Génesis capítulo 9 dice que Noé caminó con Dios. Más adelante Elías, Eliseo caminaron con Dios. Y más adelante todo el Nuevo Testamento nos dice, por ejemplo, que Jesús caminó con Dios y que era lleno del Espíritu Santo. Y si vemos más adelante, dice que Pedro caminó y era lleno del Espíritu Santo. Pablo era lleno del Espíritu Santo. Los siete diáconos del capítulo 6 de Hechos eran llenos del Espíritu Santo. La palabra caminar no significa otra cosa sino vivir o existir. En otras palabras, es algo continuo, segundo a segundo. Usted puede estar lavando los trastes, usted puede estar trabajando, usted puede estar haciendo cualquier actividad y usted tiene una conciencia de Dios. Eso es caminar con Dios. Eso es caminar con Dios. Tener una conciencia constante, continua. Eso es caminar con Dios. Ya cuando hablo con Él, entonces estoy teniendo comunión con Dios. Pero dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, andad en el Espíritu y no satisfacerá los deseos de la carne. ¿Qué está diciendo? La única forma de vencer el pecado es si aprendes a caminar en el Espíritu. Entonces, mi propósito hoy fue este, convencerle que
Es natural, normal, caminar y escuchar la voz de Dios. Eso es la vida normal del cristiano. Eso es lo que debe ser tu vida, mi vida y repito, la vida de todo cristiano. Escuchar su voz en nuestro interior. Porque si sabemos escucharlo, entonces sabremos también vivir en victoria. Y recuerda, vamos a estar hablando mucho acerca de esto. Voy a estar repitiendo algunos conceptos, algunos textos que son clave, como el de Juan capítulo 14, versículo 23. Ese versículo es clave porque nos dice claramente que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Y si nos enseña todas las cosas, quiere decir que Él continuamente nos está hablando y podemos escuchar su voz. Esa es la vida normal del cristiano. Que Dios te bendiga, un cristiano en victoria. Hasta pronto. Bendiciones.